Ahí estamos iniciando entonces la clase de gestión, seguridad y gestión ambiental en minería. Lo que hemos visto nosotros hasta el momento ha sido entonces algunas cuestiones fundamentales que es necesario conocer para poder, digamos, avanzar con este tema de los métodos de sostenimiento. Entonces, la primera parte que nosotros vimos, que fue una de las primeras clases, fue justamente un tema de poder conocer el entorno en el cual yo estoy laborando, estoy trabajando, ¿cierto? En este caso, en el ámbito de la minería, yo tengo que ser capaz de conocer, ¿no es cierto?, mi entorno. Y mi entorno son las rocas, sobre todo en minería subterránea, especialmente en minería subterránea, donde hay mayor cantidad de riesgo asociado. Ustedes comprenderán que la cuestión es compleja. Yo no puedo llegar y colocar, y esto lo he dicho en varias oportunidades, no puedo llegar y colocar un método de sostenimiento artificial. Ya no puedo colocar una fortificación, no puedo colocar ahí pernos de anclaje, malla, ¿no es cierto?, arcos de acero, u otros elementos que, o la combinación de ellos, sin saber antes el entorno en el cual yo estoy desempeñándome. Es decir, lo primero que yo tengo que saber es conocer la roca en la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Eso es lo que hacen los geomecánicos. Estudian la roca en la cual ustedes están laborando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes conocen la roca, son capaces de reconocer que ahí hay algunos problemas, ¿ok? O podrían existir algunos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Esos problemas uno los conoce y los identifica siempre y cuando logre conocer la roca en la cual lo estoy excavando. Entonces, esto es en orden, pues decir, yo primero tengo que conocer la roca, después de eso yo logro identificar cuáles son los problemas que existen ahí, y cuando yo conozco la roca, conozco su fortaleza, las debilidades que tiene y las zonas donde hay debilidades, por ejemplo, conozco entonces los problemas que puede ocasionar, ¿no es cierto? Distintos problemas que pueden generarse ahí, y cuando conozco ese escenario, tengo ese diagnóstico, recién yo puedo establecer cuáles son los mejores o el mejor método de control de estabilidad. Es decir, el punto 3 de acá de la lámina. Y justamente es lo que tenemos que ver hoy día, estos métodos de control de estabilidad, y vamos a aprender algo que es, a mí me parece bien interesante, que tiene relación con cómo saber realmente si donde yo estoy laborando, en ese túnel, ¿no es cierto?, en ese acceso minero, cómo saber realmente si es capaz de sostenerse naturalmente o requiere algún sistema de fortificación. ¿Cómo saber si hay un colapso, un riesgo de colapso inmediato o no? ¿Cómo saber si así tal como está esa situación, ese túnel o ese pique, o esa galería de acceso, cómo saber en cuántos días podría colapsar? Si es que yo no hago algo, no coloco algún método de estabilidad. Sería interesante poder, que nosotros podríamos conocer en cuántos días, por ejemplo, podría haber un colapso de ese túnel si es que yo no coloco algún método de control de estabilidad, ¿no es cierto? Eso es algo bastante más avanzado, bastante más avanzado. Bueno, hoy día lo vamos a aprender. Hoy día lo vamos a aprender. Pero quiero dejar claro una cosa. Quiero dejar claro que este método que yo les voy a enseñar es un método específico para túneles mineros, ¿ya? Hay muchas especialidades de la ingeniería. Aquí tenemos ingenieros civiles en prevención de riesgo medio ambiente, tenemos ingenieros civiles en obras civiles, en la misma facultad, no en este curso, pero en la misma facultad tenemos ingeniero en construcción, arquitecto, pero especialmente los ingenieros más que los arquitectos, que cada especialidad aplica un método diferente dependiendo del problema al cual que se encuentre. ¿Qué quiero decir con eso? Si los ingenieros civiles van a construir un túnel, ¿no es cierto?, que no es un túnel minero, un túnel por otras razones, probablemente van a utilizar un método diferente, ¿ok? Yo aquí quiero dejar bien en claro, para que esto quede bien claro entre todos nosotros, que este método es aplicable solamente a minería, ¿ok? Solamente a minería. Si algún túnel en obras civiles, ¿no es cierto?, aplica este método,
fantástico, ¿ok? Pero podría darse que en otras especialidades y en otros problemas que no sean mineros se apliquen otras metodologías, ¿ok? Eso es lo que quiero dejar claro. Aquí en el ámbito de la minería, insisto, túneles mineros, galerías de acceso a una mina, se emplea este método que yo voy a mostrar en unas láminas más, ¿ya? El RMN. Después les voy a decir en realidad en qué consiste, para qué sirve, pero por ahora créanme que esto es así, créanme, ¿ya? Después lo vamos a comprobar si realmente es así. Ya. Entonces hoy día vemos los métodos de control de estabilidad. Aquí está, ¿ven? Método de control de estabilidad. Acuérdense que nosotros lo que estuvimos visualizando en las clases anteriores es que la forma de las excavaciones también otorgan cierta condición, ya sea de estabilidad o de inestabilidad. Hay otros factores también, ¿no es cierto? La diaclasa, presencia de fallas, por ejemplo, pliegues, ¿no es cierto? Anticlinal, sinclinal, diques, eh, y otros elementos y singularidades que también afectan, pero uno de ellos, así como que nosotros podemos manejar, a eso me refiero, porque los demás son naturales, es justamente la forma que tiene la excavación. La forma, yo le puedo dar la forma a esa excavación, pues entonces tenemos básicamente dos formas, ¿no es cierto? Una de ellas es lo que ustedes ven aquí, que es la rectangular, y otra es la semicircular. Y ya lo explicamos en las clases anteriores, que los esfuerzos y las cargas se generan sobre el techo, ¿no es cierto?, de la caja, sobre el techo del túnel. A eso me refiero, la caja es el túnel, sobre el techo de la caja. Y cuando yo tengo una forma cuadrada o rectangular, como la que tengo acá, ¿no es cierto?, en la figura, creo que es la 3.9 ya. La primera figura, la que está arriba, el esfuerzo se concentra entonces en el techo y no hay una distribución de los esfuerzos hacia los costados. Entonces, el punto de máximo esfuerzo es donde está esta flechita y por lo tanto hace que esto pudiera colapsar o por lo menos es más inestable. Es más inestable que una situación donde tengo una forma, una geometría semicircular. ¿Por qué? Porque, ya lo explicamos en la clase anterior con lujo de detalle, ¿no es cierto? Pero aquí lo vuelvo a repetir, que el mismo esfuerzo que hace el macizo, ¿no es cierto?, la roca, ahora en esta forma semicircular se distribuye, genera un punto, ¿no es cierto?, que es en el centro de esta cúpula, y a la vez se va distribuyendo hacia la derecha y se va distribuyendo hacia la izquierda, ¿no es cierto?, de esta geometría semicircular. ¿Hay una presión sobre el techo de esta geometría? Sí, la hay. Igual que en el caso anterior, también hay una presión, pero en este caso la presión es menor porque se apoya, entre comillas, ¿no es cierto? Se redistribuyen los esfuerzos hacia los costados, dado la geometría que yo he dado a esta construcción. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que recordar. Esto lo vimos, ¿ah? Tenemos que recordar. Solamente yo estoy recordando algunas cositas para que ustedes vean que hay cuestiones que nosotros podemos dominar sobre el sistema y que de alguna forma minimizan estas condiciones inestables. No las elimina, pero las minimiza. ¿Ok? Entonces, siempre tengo que pensar en acceso de tipo semicircular. Alguien me pregunta aquí, Camila González, me dice, profe, pero igual yo puedo, si quiero, colocar una forma, ¿no es cierto?, rectangular como el punto de arriba, con la fotografía de arriba. Sí, se puede hacer, no hay problema. Pero en el caso de esta rectangular, habría que colocar entonces sistemas de fortificación o métodos de control de estabilidad mucho más robustos que en estos sistemas semicirculares. O sea, ¿ok? Más robusto significa, por ejemplo, acá abajo a lo mejor basta con unos pernos de anclaje y unas mallas. ¿Ok? Supongamos que con esos dos estamos ok para este sistema de abajo. El de arriba no bastaría pernos de anclaje y malla. Quizás sería más conveniente, dada la forma de la excavación y la condición inestable en que se encuentra, colocar arcos de acero galvanizados, ¿no es cierto? Podría ser acá. Y a lo mejor perno y malla. Entonces tendríamos arcos, más pernos, más malla. 3 sistemas que van a volver estable esta condición. Por lo tanto, sí se puede hacer.
pero hay que meterle más métodos de control de estabilidad que el de abajo. ¿Ok? Eso es más costos, más trabajo, más de todo. Bueno, por eso es que uno tiene que tratar de bajar los costos. ¿Y cómo bajamos los costos? Y minimizamos los riesgos, no los eliminamos, pero los minimizamos y aumentamos de alguna forma la estabilidad a través de una excavación que sea como la óptima para que nosotros podamos disminuir los costos y todo lo que hemos conversado. ¿Sí? Una forma semicircular. Ya, en algunas minas no les interesa mucho esto porque dicen, no, yo tengo plata, le coloco igual los arcos de acero aquí. Me complica mucho hacer la excavación semicircular y todo, entonces no hay problema. Los costos de operación míos son bajos, así que no me voy a preocupar de eso, yo le pongo arcos de acero. Ok, es decisión de cada minera en realidad. ¿Ya? Yo aquí les cuento cómo debería ser. En el caso de Chile, la mayoría de los accesos son semicirculares, ¿eh? Porque los costos de operación en Chile para extraer minerales son muy altos, porque está muy diluido el material. Entonces hay que meter más energía, más de todo, eso hace que suban los costos de operación, y por lo tanto la condición de arriba no es muy conveniente porque va a aumentar aún más los costos operacionales y por lo tanto se excava de esta forma. En otros países les da lo mismo excavar de la forma A o de la forma B porque los costos operacionales de ellos son más bajos, porque está más concentrado el cobre, entonces tienen que tener menos esfuerzo, energía y gasto para sacar la misma tonelada de cobre que sacamos nosotros acá. Ya. A ver, leamos qué dice aquí. Dice, para tener mejores condiciones de estabilidad de las labores mineras, ¿no es cierto?, se deberán evitar las formas cuadradas o rectangulares en las excavaciones y en general las formas esquinadas. Techos en forma de arco de las labores de avance y de los tajeos o de las rutas de acceso son condiciones de estabilidad favorables. Bueno, resume lo que nosotros ya hemos conversado aquí y en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, aquí hay condiciones, si bien es cierto, condiciones estables en alguna fotografía, algunas imágenes, pero en este caso, por ejemplo, tenemos cierta singularidad que pasa y que nos dimos cuenta que pasaba cuando fuimos excavando, ¿no es cierto?, este acceso. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Ustedes ya saben que esto entonces pierde soporte y esto podría entonces venir o generar un estallido de roca hacia el interior de este túnel porque ahora no tiene soporte. Entonces aquí habría que asegurar este punto con algún método de estabilidad. ¿Ya? Con algún método de estabilidad. Y en este caso se definió que lo mejor era colocar pernos de anclaje. Estos pernos de anclaje pueden tener distintas dimensiones, 1,5 metros, 2 metros, 6 metros, dependiendo entonces de la magnitud del problema. Uno puede colocar pernos de anclaje. Lo que hacen estos pernos de anclaje es, de alguna forma, llegar hasta la roca madre, ¿sí?, afirmar esta singularidad en la roca que está más arriba, ¿no es cierto?, y de esa forma evitar que entonces caiga en este, comillas, vacío que nosotros hemos generado. ¿Ya? Más adelante vamos a ver sobre los métodos de estabilidad más utilizados. Hay métodos de estabilidad, de control de estabilidad pasivos y métodos de control de estabilidad activos. Este que yo he mencionado aquí, que lo vamos a ver después con más detalle, con fotografía real y todo, es un método de control de estabilidad de tipo activo, ¿ok? Activo. Después les voy a mostrar, digamos, métodos de estabilidad pasivo, activo y otros. Bien, entonces uno dice, yo quería llegar luego a este punto para que hagamos estos cálculos que yo le había prometido, porque hay mucha ansiedad. Sebastián y Camila aquí tienen ansiedad y quieren, ya, profe, digan cómo se calcula. Ya, entonces para darle el gusto a Sebastián y Camila vamos a ir avanzando, y la cuestión es que para llegar a esos cálculos que yo les mencionaba, tenemos que tener presente lo siguiente. Por ejemplo, en esta misma imagen, en estas mismas imágenes, en las dos, cualquiera de las dos, da lo mismo. Yo excavo en la primera, ¿no es cierto? Y esa excavación está sobre un macizo, sobre una roca, que esa roca tiene cierta característica, cierta dureza, capacidad de compresión, pasan singularidades por ahí, puede haber agua o no, puede haber humedad o no, puede ser de alguna forma estable o no estable, ¿no es cierto? Basado en las características que hemos mencionado. Pueden haber diaclasa, pueden haber fallas ahí, pueden haber algunas singularidades como planos de ecliptosidad u otro. Bueno, eso lo vimos en la primera clase. Repasen eso si no se acuerdan. La cuestión es que si yo hago este, entre comillas, agujero, ¿no es cierto?, este túnel, estamos claros que el macizo redistribuye su esfuerzo.
redistribuye las presiones, y la presión va a ir hacia el centro, ¿no es cierto? Donde hay un vacío, entre comillas, puedo decir donde no hay roca, donde yo estoy excavando. La cuestión es que, dependiendo del tipo de roca en realidad, de qué tanto soporte tenga esta roca, ¿sí? Qué tan competente sea esta roca, esto podría colapsar de forma inmediata, ¿no es cierto? Podría colapsar en una semana, en un mes, quizá en 10 años, si es que yo no coloco un método de sustentación artificial. Entonces, lo que yo les decía, sería interesante poder conocer entonces en este agujero que estoy haciendo aquí. Disculpen de repente el vocabulario un poco técnico, pero quiero que sea claro lo que yo estoy exponiendo, ¿ya? Entonces, en esta galería de acceso, entre paréntesis, agujero, ¿no es cierto? En este agujero que yo tengo acá, sería interesante que yo pudiera saber si esto va a colapsar en unas horas, en unos días, en unas semanas, en 1, 2, 5, 10, 15 años, ¿no es cierto? Si nosotros pudiéramos decir, ¿sabes qué? Si yo hago aquí una galería de acceso que tiene, por ejemplo, un ancho de 2 metros, va a colapsar en un mes. Pero si yo, en vez de hacerlo de 2 metros, lo hago de 1,5 metros, chiquitito, no sirve para nada hacerlo de 1,5 metros porque no cabe nadie por ahí, pero supongamos, va a colapsar en más tiempo. Es decir, mientras más ancha sea la excavación, el colapso es más inmediato, porque tiene menos sustentación el techo, ¿no es cierto? Por el contrario, mientras más chiquitito es el ancho de este túnel, más chiquitito, ¿no es cierto? El tiempo de colapso es más largo. Puede pasar meses o años incluso sin colapsar. Pero si yo empiezo a agrandar ese ancho del túnel, el tiempo de colapso comienza también a disminuir. Entonces paso de años a meses, a semanas, a horas. O minutos, que ya sería algo inmediato. Entonces la cuestión es, ¿cómo saber cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Dependiendo del ancho que yo le dé, pues ya, pero pongamos que sea 2 metros. ¿Cómo saber en cuánto tiempo puede colapsar esto? Si yo ese mismo sistema, en vez de 2 metros, aumento a 3 metros de ancho, ¿cómo saber en cuánto tiempo? ¿Se afecta el tiempo? ¿En más tiempo, menos tiempo? Sería interesante, ¿no es cierto? Poder resolver eso. Aquí hay varios que me dicen, no, profe, no es interesante. Bueno, pero hay uno que me dice que sí, aquí ya, a ese le vamos a contestar. Sería interesante entonces hacerlo de esa forma o calcularlo. ¿Se puede? Ustedes dirán, todos dijeron sí, dice aquí el chat está que arde, ¿eh? Dice sí, todos dicen sí. El problema es que no sabemos cómo, ¿no es cierto? No sabemos cómo, hasta esta lámina no sabemos cómo. Pero yo les voy a mostrar en 2 láminas más un Excel, 2 láminas y un Excel, les voy a mostrar cómo se puede determinar eso. ¿Ya? Ya, esa es la promesa. Vamos a ver si la cumplimos. Veamos, avancemos. Eso se puede hacer a través de lo que se llama, a lo mejor los estudiantes de acá de Ingeniería Civil y Obra Civil a lo mejor han visto esta clasificación, ¿sí? Quizás sea aplicable también a otro tipo de actividades, pero repito, aquí lo estamos viendo solamente y estamos aplicando esto en el ámbito de la minería, que es donde se aplica. En otros ámbitos puede que se aplique y otras técnicas también, pero en este ámbito se aplica este en particular. Y entonces esto se puede hacer a través de lo que se denomina la clasificación geomecánica de Wieniawski, o más conocido que como RMR. ¿Ya? Es más conocido como RMR. Porque cuesta decir el apellido de este caballero, Wieniawski. ¿Ven? Clasificación geomecánica. Entonces, ¿en qué consiste esta clasificación geomecánica que viene como del año 70 y tanto trabajándose? Este señor, o la clasificación RMR, que es la más utilizada en minería, viene trabajándose desde el año 70 y tanto, de la década del 70. Hay otras clasificaciones que vienen de mucho antes, ¿ok? Y hay otras que aparecieron después también, que son aplicables mucho mejor a otros ámbitos, pero esta es la más aplicable a minería. Yo repito esto para que no se confunda. Veamos qué es esto entonces. Clasificación geomecánica de Wieniawski, o RMR. Mire,
Básicamente es lo siguiente. Después ustedes pueden buscar apuntes de esto. Hay apuntes de 20 páginas, 30, 50, 100, 200 páginas. Yo lo reduje todo a lo que nos interesa a nosotros, que es cómo calcular. ¿Ok? El que quiera después y tenga tiempo, lea la historia, cómo es, los detalles, todo. Yo traje lo fundamental para ver en qué consiste, qué es y cómo yo puedo tomar una decisión. Eso es lo que yo quiero hoy día. Entonces, como dice un amigo mío, hagámoslo, hagámoslo. Fíjense en esta tablita. Esta tablita, ¿qué es lo que dice? Me interesa que se fijen en las dos primeras columnas, no se fijen en esta que dice tamaño del tajeo, porque eso lo vamos a calcular nosotros. Fíjense en las primeras dos columnas. El método RMR es un método orientativo, ¿sí? Es una orientación, donde ustedes le dicen, ¿sabes qué? De acuerdo a las condiciones que tú me presentas, que tú me estás dando, yo te voy a orientar respecto a lo siguiente. Tu roca puede ser desde muy mala hasta muy buena. Y para cada una de esas categorías, desde roca muy mala hasta muy buena y todos los intermedios, yo te puedo colocar un valor, ¿sí? Te coloco un valor, pero tú me das algunas condiciones para yo entregarte un valor. Vamos a ver después cuáles son esas condiciones, pero por ahora créanme que el método le entrega a ustedes un valor, ¿sí? Un rango para cada una de las calidades de roca. Por eso es que esto está en la columna 1 y columna 2. Columna 1 dice calidad de la roca, de la masa rocosa, y la columna 2 dice el valor del RMR. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, parte valores de RMR de 81 a 100, incluso más de 100, ¿eh? Aquí dice hasta 100 porque es como lo más común, pero puede haber 110, 120, pero cualquier valor más de 81, más de 81, implica entonces que hay una roca de muy buena calidad, muy competente, muy resistente. Muy resistente, entonces aguanta harta presión, ¿ok? Eso es. Después vamos a ver para qué nos sirven estos valores. Después, si ustedes tienen si les da un valor en la metodología que vamos a mostrar después, si les da un valor, ponderando varias cuestiones, un valor entre 61 y 80, ustedes pueden ver ahí que estamos hablando de una roca de buena calidad, ¿ya? De buena calidad. Aguanta un ancho de túnel también bastante interesante, pero menos que una calidad muy buena. Y vamos bajando entonces, dependiendo de la calidad de la roca, se va haciendo cada vez de muy buena a buena, regular, mala y muy mala. El rango RMR, ¿no es cierto?, baja de valor y el ancho del tajeo también va disminuyendo. Es decir, ustedes ya no pueden por una roca mala tener 20 metros de ancho, o 15 o 10 metros de ancho, tienen que tener menos de 2,5, porque si no, implica un colapso inmediato. ¿Ya? Ok. Lo que quiero en esta lámina solamente que ustedes vean dos columnas, nada más. Lo otro bórrenlo. Dos columnas. Que hay distintas calidades de roca, muy buena, buena, regular, mala y muy mala, y cada una de ellas tiene un rango de valor de esta técnica, de RMR. ¿Ok? El tema ahora, ¿cómo llegamos a estos valores? ¿Cómo llegamos a un valor, ¿no es cierto?, para saber que el rango, por ejemplo, está en 70 y por lo tanto es una roca de tipo buena. ¿Cómo llegamos ahí? Bien. Para ello, yo voy a dejar de compartir esta presentación y nos vamos a ir a una hoja en Excel para que ahí hagamos el cálculo. ¿Ok? Ahí vamos a hacer el cálculo y yo les voy a explicar entonces cómo se puede hacer. Entonces, ¿está claro? Vamos a ir a buscar cuál es el rango RMR y qué tipo de roca es la que se presenta en ese sector. Y con esas dos cositas, vamos a ir a mirar cuánto tiempo hay para que colapse un sistema determinado. ¿Sí? Ese es el resultado final que queremos lograr. A través del rango del valor RMR, yo puedo determinar después con una gráfica si estoy ante un sistema que va a colapsar de forma inmediata, en 1 hora, en 10 horas, en 1 semana, en 1 año, en 20 años. ¿Ok? Ese es el resultado que quiero, ese resultado tenemos que llegar. Pero para llegar a eso, tenemos que conocer cómo llegamos a este RMR, a este valor, a un valor, y después con ese valor nos metemos en uno de estos rangos, ¿no es cierto? Y conocemos la calidad de la roca.
Ya. Y para eso, entonces tenemos que ir a calcular este índice de Beniaski, o más conocido como RMR. Y para eso tengo una planilla en Excel. Entonces, permítanme que yo deje de compartir aquí, porque yo ahora les voy a mostrar la planilla que he comprometido. Ya, esperen un segundito. Estoy todo maniado que ya les digo el tiro, pero ya, aquí estamos ya. Listo. Ahí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, es esto. No es más que esto. No es más que esto. Esto es lo que aplican los geomecánicos. De hecho, esto es para un informe justamente de un geomecánico. Ustedes se fijan, aquí están los formatos, ¿no es cierto? Esto es un formato, po. La obra, aquí, la estación geomecánica, las coordenadas en las cuales se midieron esas condiciones, la localidad, alguna observación y el cliente. ¿Ya? Ya, eso no se puede completar, eso da lo mismo. Da lo mismo eso que está ahí, ¿no es cierto? Claro, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es lo siguiente. Vamos a determinar entonces cuál es el RMR de una estructura determinada. Un túnel minero con una calidad de roca determinada. Fíjense que aquí, a ver, voy a subir un poquito, voy a aumentar un poquito el tamaño de la hoja para que podamos verlo todo. Yo lo veía, pero a lo mejor no todo lo pueden ver. Bien, ahí yo creo que lo ven bien. Entonces, si ustedes se fijan, el RMR implica la sumatoria y ponderación de varias puntuaciones. ¿Ya? Aquí es una columna puntuación, aquí hay unas clasificaciones y aquí hay unos parámetros que se evalúan. Entonces, veamos cuántos parámetros son. Son básicamente 5 parámetros. 5 parámetros. Cuando ustedes están mirando una roca, en un túnel minero, ven la roca y ven esa situación que hay ahí, tienen que primero darle una puntuación. ¿Qué significa eso? Se meten en esta planilla y ven el punto 1 y dice, el primer punto a evaluar es la resistencia de la matriz rocosa. Suena bonito eso, no se asusten con los títulos. Ya, no se asusten con los títulos. Es decir, ¿qué tan resistente es la roca? Esa es la cuestión. ¿Qué tan resistente es la roca? Ya. Y aquí le ponen resistencia de la matriz rocosa. Suena bonito. Más elegante, ya. No nos mareemos con eso. Veamos. Ensayo de carga puntual. Eso implica entonces, este es un ensayo que se hace justamente en terreno. ¿Sí? Lo hacen los geomecánicos, nosotros no lo vamos a hacer, lo hacen los geomecánicos y les va a dar un valor. ¿Sí? Ensayo de carga puntual es como una presión que tiene en algún punto y van con un medidor y miden la presión en ese punto de la roca. Entonces eso da un valor, ¿ya? Que puede ser desde 0 hasta más de 10. ¿Ya? Entonces, uno, según el valor que le dé, le va colocando aquí los valores. ¿Ok? Yo lo voy a dejar así como está, para que expliquemos cómo se utiliza, y después vamos a ir cambiando los valores acá, a ver qué nos va dando. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo le coloqué entre 1 y 2, ok, quedó ahí, y le di una puntuación de 4. Después, la compresión. ¿Es altamente compresible esa roca? Es decir, ¿es débil o no? ¿Ya? Entonces, también es un ensayo que se hace en terreno. Todos estos son ensayos que hay que ir mirando o haciéndolo en terreno, ¿ya? Nosotros no los vamos a hacer, pero ustedes tienen que tener claro de que son ensayos que se realizan en terreno y ellos les van dando la puntuación. Nosotros no vamos a hacer esto, simplemente nosotros vamos a ver a lo mejor un informe donde va a indicar que el método de sostenimiento natural va a permanecer así o va a colapsar en algunas semanas. Entonces uno tiene que saber de dónde salen esas semanas. ¿De dónde sale? Salen de un método que se llama RMR y que se evalúan y se ponderan distintas cuestiones como lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Nosotros nunca vamos a ponderar esto porque no es nuestra especialidad, pero sí puede llegar un informe a nuestras manos y tenemos que saber cómo calcularon eso. No el detalle, sino que saber que hay un método donde se ponderan varias cuestiones para llegar a ese valor de colapso en 2 semanas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí quedó en 250, mayor a 250, 15. Este índice de la roca también tiene que ver con la resistencia que tiene. También se desarrolla ahí en terreno con un equipo, ¿no es cierto? Se toma una muestra y se determina ahí
Entonces la resistencia que tiene la misma. Y le da una puntuación. Después mirando y midiendo. Separación entre diaclasas. ¿Ya? Separación entre diaclasas. Acuérdense que las diaclasas son fallas, pero que no se han movido. Son discontinuidades, son roturas, fracturas, pero que no se han movido los bloques. Entonces, diaclasa, esa línea es una diaclasa. ¿Cuál es la separación? El espaciamiento, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la separación? En metros, en metros. Entonces, más de 2 metros, menos de 2 metros, 0,6 a 2 metros, 0,2 metros a 0,6 metros y así, ¿ven? Entonces ustedes lo miden con una winchita, con una regla, la separación de la diaclasa, ¿cierto? Y colocan el valor aquí, entonces yo le coloqué, está entre 0,2 y 0,6 metros. En este caso particular, pues, si ustedes van a un túnel minero diferente, van a encontrar otros valores y lo reemplazan acá con los valores de ustedes. ¿Ok? Esto es para ejemplo nomás y podamos ver los resultados que se obtienen. Eso es la separación de las diaclasas. Automáticamente el sistema va colocando aquí la puntuación. Por ejemplo, 2,1, y aquí cambió 12, ¿ven? Dejémoslo en 2,1 y quedó un 4, ya. Después tenemos otro punto, que es el estado de las discontinuidades. ¿Cuál es la longitud de esa discontinuidad? O sea, esa diaclasa. ¿Qué tan larga es? Nosotros vimos esto en la clase 1. ¿Qué tan larga es? En metros. Yo le puse entre 3 y 10 metros. ¿Pero qué otras opciones hay? Menor de 1 metro, entre 1 y 3, entre 10 y 20 metros, mayor a 20 metros. La longitud de esa discontinuidad. Yo la dejé entre 3 y 10 metros, que es como lo común, y le di una ponderación de 2. Si le pongo otro valor, baja la ponderación, ¿ven? Cambia la ponderación, va cambiando, ¿ven? Ya. La abertura de esa discontinuidad, la abertura. Es decir, en esa línea que hay, ¿cuál es la abertura? Es como la separación de las diaclasas, pero en este caso de la continuidad en milímetros. En milímetros. Yo le puse mayor a 5 milímetros, pero hay otras opciones. Nada, es decir, 0 milímetros, 0,1, entre 0,11, etc. ¿Ya? Más de 5 le puse yo, o sea, hay una abertura grande. Y se pondrá ahí, el sistema le coloca ahí entonces un valor. Rugosidad de la estructura, muy rugosa, ligeramente ondulada o suave. Yo la dejé como suave. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando tenemos una falla aquí, si las estructuras son suaves, son muy fáciles de que se deslicen. Pero cuando son muy rugosas, es más difícil que se deslicen, porque tiene más agarre. ¿Me siguen? Entonces, eso también favorece que la roca sea muy competente o no. Y aumenta o disminuye el RMR. Ya, el relleno. Lo mismo, si es que hay relleno, o si no hay relleno ninguno, pero si hay relleno, ese relleno es duro, blando, más o menos 5 milímetros, ¿sí? El relleno en esta discontinuidad dentro hay un relleno de otro material. Ese relleno, ¿hay o no hay? Si no hay, entonces no hay nomás, pues ahí se coloca como no. Pero si es blando, puede ser arenisca, puede ser el yeso, puede ser carbonato, lo que hay entre medio es muy blando, entonces eso tiene una puntuación. Esta estructura está inalterada, es una roca muy competente entonces, inalterada, o está muy alterada, o está totalmente descompuesta. Descompuesta ya prácticamente está meteorizada, es decir, está como que se degrana sola, ¿sí? Como que se degrana sola, ya está muy mal ya. Yo le puse peor escenario descompuesto, ya. Pero para cada túnel para cada avance, en minería, acuérdense, hay que ir evaluando esto, ¿sí? Se avanzan 5 metros y evaluar, se avanzan 5 metros más y evaluar, y así se va evaluando. Es permanente, no se hace una vez nomás, sino que es permanente. Presencia de agua. Presencia de agua. Ya. ¿Hay agua? Yo le puedo poner nulo. Y me pone un valor aquí. Pero en este caso, no me acuerdo qué es lo que puse, pero mayor a 125 le puse yo. ¿Ok? Mayor a 125 litros por minuto de agua. Por 10 metros de túnel. Caudal de agua por cada 10 metros de túnel. Entonces, en 10 metros de túnel, yo tomé una medida y dije, aquí hay 125 litros por minuto en estos 10 metros de túnel. ¿Ok? Y la colocó. ¿Ven? Pero alguien puede decir, no, no hay agua. Nulo nomás. O hay otros valores. ¿Ven? Ya. Presión de esa agua. También se mide, ¿eh? Presión de esa agua. Hay varias opciones, ¿ven? Varias opciones. Uno va seleccionando ahí de acuerdo al ensayo que se hace en terreno. Y el estado general.
Dígame ahí usted cómo encuentra la presencia de agua ahí en general. ¿Está seco, ligeramente húmedo, húmedo, goteando, agua fluyendo o no aplica porque está seco a lo mejor y porque no hay presencia de agua? No, agua fluyendo le puse yo, listo. ¿Ok? Y esto que está acá en minería no aplica, por lo tanto dejamos siempre esto no aplica, no aplica, no aplica en minería. Lo dejamos así, ¿no? ¿Qué pasa aquí entonces? Ocurre que todo esta puntuación se suma y da un valor acá abajo. En este caso dio 36, ¿no es cierto? Y acá reconoce entonces que con un valor de 36 está de RMR. Este es un valor de 36, RMR. ¿Ya? Reconoce que según la tablita que mostré en el PPT, es una calidad de roca mala, clase 4 mala. Y dice, si usted tiene un ancho de ese túnel de 2,5 metros, ¿sí? Si usted tiene un ancho de túnel de 2,5 metros, ese sistema va a colapsar en aproximadamente 10 horas. Colapsar significa que va a caer, se va a derrumbar ese túnel. Eso es. Si usted construye ese túnel y lo hace de 2,5 metros, en 10 horas se va a caer. ¿Ya? Ojo, que estos valores son aproximados. Entonces, son aproximados. ¿Por qué? Ya les voy a decir de dónde sale esto. Por ahora créanme nomás, porque esto sale de una gráfica que la vamos a ver a continuación. Pero son aproximados. Entonces alguien podría equivocarse. Es fácil equivocarse aquí. Porque sale de una gráfica. Entonces alguien dice, no, a mí me dio 12 horas, y no me dio 10. Alguien me dice, a mí me dio 15 horas. A mí me dio 7 horas. 7, 15, 12, y aquí dice 10. O sea, igual es diferente, ¿no es cierto? Pero no se queden con la diferencia numérica. Quédense con la situación. Da lo mismo que colapse en 5 horas, en 10 o en 15 horas. O sea, es un colapso inmediato, ¿no es cierto? Claro, es un colapso inmediato, aunque sean 30 horas, es un colapso inmediato, da lo mismo. Entonces da lo mismo que ustedes digan, a mí me dio 10, 12, 5, 7 o 12 horas, o 15 horas, da lo mismo. Da lo mismo para estos efectos, porque entre 5 horas y 15 horas, da lo mismo porque usted no puede meter gente ni maquinaria adentro. Implica un colapso inmediato, ¿no es cierto? Entonces, para estos efectos, no se preocupen si ustedes encontraron 10 horas, 7 horas, 15 horas, porque se va a caer igual en 15 horas. Entre 10 y 15 horas o 5 horas de diferencia no es nada, ¿no es cierto? En la noche eso puede caer. Quédense con ese concepto. Eso es lo que el método le arroja a ustedes. No es un método exacto, ¿ok? Es una orientación, que es mucho mejor que no tenerla. Porque si uno ve algo y dice, oye, ¿esto se caerá cuándo? Ah, no sé. Yo lo veo y a lo mejor, así como por tincar, no, en un mes más. Pero ¿en qué está basado ningún método? En cambio, aquí hay una metodología que, si bien es cierto, tiene su grado de error, ¿no es cierto? Pero es orientativa. Les permite a ustedes ya saber aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando. Entre años, meses, semanas u horas, ahí sí que hay harta diferencia. Pues. Decir, no, en 10 años más, que decir en 10 horas. Entonces aquí estamos hablando que esto cae en cuánto. ¿En horas, días, años? ¿En 10 años? No, no sé. ¿Entre horas? No sé. ¿En 8 meses? Puede ser. No, aquí dice 10 horas. Si alguien lo calcula, le puede dar 12, 8, 7, da lo mismo. Va a caer antes de 24 horas. Si tienen ese ancho, ¿no es cierto? Si disminuyen el ancho del túnel a 1,5 o a 1 metro, esas 10 horas va a ser más, va a ser 24 horas o una semana a lo mejor. ¿No es cierto? Porque es más pequeñito el agujero que estoy haciendo, entonces va a durar más tiempo. Ya. La cuestión es que por ahora me interesa que ustedes sepan que esto, que está aquí, uno lo va ponderando, arroja una puntuación, y con eso sale entonces la clasificación RMR y le indica la calidad de la roca. ¿De dónde sale este valor entonces? Esto, ¿de dónde sale? Sale de lo siguiente. Miren. Lo que ustedes tienen que recordar, y les voy a pedir por favor que lo recuerden o lo anoten por ahí, recuerden el valor que nos dio. 36, valor de RMR
36, porque con ese vamos a montar una gráfica. ¿Ya? 36. Y vamos a ir a obtener este resultado. Les repito, este resultado no lo vamos a obtener exactamente igual. Podríamos equivocarnos en 2 horas más, 2 horas menos, pero para efectos da lo mismo. Hay un colapso inmediato. ¿Ya? Porque sale de una gráfica, por eso. Yo con mucho cuidado lo calculé y me dio 10 horas, pero ahora si lo calculamos de nuevo, vamos a mirar la gráfica, lo más probable es que dé un valor un poquito diferente. Pero eso no implica que no vaya a caer. 36 entonces, acuérdense, 36. Entonces, vamos a ir a mirar. Acá entonces, con el 36, vamos a mirar aquí. Esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? Yo la voy a explicar. No se enreden con tanta línea para arriba, para abajo, oblicua, ni puntos negros, ni blanco, ni rosado, ni celeste. No se enreden con eso. Vamos a ir a mirar una sola cosita. En realidad son varias, pero 36, acuérdense. Fíjense, ustedes primero tienen que fijarse en esta línea que está abajo. ¿Sí? Y esa línea que está acá arriba. Hay una línea aquí abajo, ¿sí? Que bajo esta línea dice que no requiere sostenimiento, y después hay una línea por acá arriba, ¿no es cierto? Que sobre esa línea dice colapso inmediato. Después tenemos aquí en el eje Y, ancho del techo del túnel, y después tenemos acá, en el eje X para acá, en la parte superior, tenemos días. días, mes, año, el tiempo en realidad acá arriba. En día, mes, año. Ya. Entonces, ¿cuánto nos dio? 36. 36, ¿o no? ¿Ah? No, pues veamos si era 36 o no. Sí, profe, 36. Ah, ya, 36. Ya, están atentos, qué bueno. Yo sabía, pero era ese estampillo. 36. Entonces, ¿dónde ingresamos con el 36? Vámonos aquí abajito, en esta línea, miren. En esta línea que está acá abajo, aquí, hay unos valores, ¿no es cierto? Aquí el primero dice 20, y 20, y conecta esta línea de abajo con la línea de acá arriba, pero si yo me voy por esta punteada, son 20. Esto es el RMR, ¿ok? 20, después 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y el 100 que está por ahí arriba que no sé. El de nosotros era 36. Entonces, aquí está el 20 y la que sigue es 30. Entonces, 36, ¿ven que es aproximado? Entonces, 36. La mitad, un poquito más, 36. Entonces, ustedes tienen que... A ver, la recomendación aquí es tomar un ancho de techo para determinar el tiempo que puede colapsar esto, es tomar una media para tener una primera aproximación. Una media, digamos, entre esta línea de arriba y esta línea que está acá. Yo tengo RMR 36. Entonces, me voy aquí por esta línea imaginaria, paralela a la anterior, 36, y la mitad está por ahí, ¿no es cierto? Entonces, siempre voy a trabajar con la mitad, ¿ya? Voy a trabajar con la mitad. Si alguien quiere trabajar con un ancho de techo muy grande o muy bajo, lo puede hacer también, pero yo voy a trabajar con la mitad por ahora para la demostración. Entonces la mitad estaría aquí. ¿Ya? 36, repito, entre el 20 y 30 hasta el 36, y avanzo en paralelo a esa línea, y llego hasta la mitad. Hasta ahí. Y ahora me tiro para el lado. ¿Cuánto implica eso? Hacia la izquierda, el ancho del techo. Implica que voy a tener un ancho de techo al medio de 1, algo metro. 1,5 como 1,7 metros más o menos. Es aproximado. Entonces yo digo 1,7 metros. Ese es mi ancho de techo que yo voy a tener. Y para ese ancho de techo, ¿en cuánto tiempo colapsa este sistema? Para 1,7 me vuelvo para atrás, llego ahí al RMR y me voy para arriba. Para arriba y veo el tiempo. Entonces, esto que está aquí es una hora. Una hora. Perdón, un día aquí. Aquí empieza un día. Y yo estoy aquí. Entonces, aproximadamente 12 horas. Aproximadamente 12 horas. Para un ancho de 1,7, aproximadamente 12 horas. ¿Sí? Eso es lo que tengo con ese RMR. ¿Ya? Para un ancho de 1,7, a mí me dio aproximadamente 12 horas.
¿Ven? Esta persona dijo, yo quiero trabajar con 2,5 metros de ancho. ¿En cuánto tiempo colapsa? Vamos a mirarlo. Porque yo me di un valor, pues yo me di 1,7, ¿no es cierto? 1,7 metros de ancho. A ver, ¿en cuánto colapsa? En 12 horas. Eso es lo que me dio según mi RMR, según 36. Esta persona dijo, no, yo me quiero dar un ancho mayor, 2,5 metros. A los 2,5 metros, manteniendo el RMR que encontré, 36, ¿en cuánto tiempo colapsa? Vamos a la gráfica. Acuérdense los valores, ¿ah? En 2,5 metros, entonces RMR 36, estamos aquí, ¿no es cierto? En esta línea imaginaria, aquí, pero subimos a 2,5, 2,6 por aquí. Ahí. Entonces significa como 11 horas o 10 horas, que es más o menos lo que calza con el otro lado. ¿Ven? Repito, ¿cuál era el RMR? 36. Entonces ya no lo voy a trabajar en la mitad. Yo en el primer ejercicio lo trabajé en la mitad y me dio 12 horas con 1,7 de ancho el túnel. Pero esta persona trabajó con un ancho de túnel mayor, entonces avanzamos con el RMR un poquito más para arriba hasta interceptar esta línea que está acá del lado de 2,5, 2,6. 2,5, 2,6 está por aquí más o menos. Choco con el RMR que va en paralelo a las líneas que están ahí punteadas y está por ahí donde está el cursor. Aquí donde está el cursor, por ahí estamos. Y ahí ahora subo y me voy al tiempo de colapso. ¿Sí? Como 11 horas. Aproximo. Como 11 horas. ¿Sí? Como 11 horas. 11 horas. ¿Y él cuánto le dio? 10 horas. Está bien. Entre 10 horas y 11 horas, alguien me dice aquí, profe, pero hay un error porque 1 hora. O sea, entre 10 y 11 horas implica un colapso inmediato, así que no se preocupen por eso. Si les da 8 horas, no se preocupen. Si les da 12 horas o 15, tampoco se preocupen porque el valor no es exacto, pero tiene el mismo escenario. ¿Me siguen? El mismo escenario. Hagamos otro ejercicio, tiremos los otros valores. Yo no tengo los valores, los ensayos aquí, po. No tengo los ensayos aquí para poner los valores reales, pero cambiemos ahora a otra calidad de roca, po. Este era mal, a ver, cambiemos los valores, a ver, para que nos dé una roca buena, a ver. Ya, ahí nos cambió, ¿ven? Miren. De mala nos cambió a media. A media. A ver si no seguimos mala. Trabajemos con esa media. Con esta media. Ahora cambió a una roca media. Dice que con 5 metros, si ustedes construyen un túnel de 5 metros, en una semana colapsa si es que no colocan sostenimiento artificial. Veamos si es verdad, po. ¿De dónde sale ese valor? Vamos a mirar. ¿Cuánto da con este nuevo parámetro? 47 da el RMR. 47. Acuérdense el valor, porfa, ya. 47, anótenlo. 47. De hecho, yo lo voy a anotar. Justo no escribí el labio. Ya, no importa, yo tengo buena memoria. Entonces era 83, ¿no es cierto? Claro, ya. 47. 47. Vamos a mirar entonces. Con el valor de 47 que nos da RMR, vamos a mirar entonces la famosa gráfica. 47, ¿eh? Está la línea aquí, RMR 20, 30, 40, 50. 47 entonces, 47, está 45, un poquito más para arriba, 47 aquí. ¿Ya? Entonces, aquí es donde uno dice ya tengo el 47. ¿Qué ancho de túnel yo quiero darle para saber cuánto tiempo va a colapsar? ¿Qué ancho de túnel quiero darle? ¿Cuánto ancho de túnel le dio la otra persona? A ver, veamos. 5 metros, trabajo con 5 metros. Ok. Entonces, 47, aquí, nos vamos para allá, para arriba, ¿no es cierto? En paralelo, el 47, y aquí el 5, ¿ven? A este lado, el 5. Nos vamos para acá el 5, y chocamos con el 47, por aquí. Por aquí. Claro, por aquí. Está justo en esta línea. Justo en esta línea. Y esa línea es, ahí empieza una semana. Empieza una semana. Es decir, en una semana, un túnel de ancho de 5 metros con un RMR de 47, en una semana se espera que colapse si es que ustedes no colocan sostenimiento artificial. ¿Cuánto le dio él?
Ah, justo, una semana. Ya, una semana. Alguien le pudo haber dado, porque no es exacto, eso es lo que les quiero decir, pero en 5:47, ya les da una semana, un día. Una semana, un día le dio a uno. Ya, al otro le dio 6 días nomás, no alcanza a ser una semana, 6 días. Y el otro le dio 8 días. Y a mí me dio una semana. Entre 6 días, 7 días y 8 días, no se preocupen porque un colapso igual. No estamos hablando de una diferencia de una semana con 10 años. Ahí sí que sería cuestionable el método. O si yo dijera, no, a mí me dio una semana y a él le dio 18 meses. Ahí sí que sería cuestionable. Pero como es un método orientativo que es una estimación, todas las estimaciones tienen un error, pero estos errores son menores. Entre 6 días, 8 días o 10 días, estamos hablando igual de un colapso que puede ocurrir en cualquier momento. Es inminente. Entonces, una orientación les dice a ustedes, ¿saben qué? Esto va a colapsar en cualquier momento. Eso es lo que les quiero decir. Va a colapsar en cualquier momento. Tienen que colocarle un método de sostenimiento porque si no, esto va a colapsar. ¿Ok? Pero si les da a ustedes 20 años, 10 años, 15 años, ya les dice, no va a colapsar en una semana. O ponerle pernos de anclaje si es que quiero como para reforzar. ¿Me siguen? ¿Está más o menos claro la operación y cómo funciona esto? Pregunto. Es un método orientativo. Entonces ya sabemos que esta planilla es entonces la que hace que nosotros podamos conocer el valor del RMR. Con eso nos vamos a esta gráfica y nos damos el ancho del techo, ¿sí? Nos damos el ancho del techo si quieren o si no trabajan con la media aquí y encuentran el ancho del techo y el tiempo que colapsan ese ancho. Y con eso entonces ustedes encuentran esto que en esta tablita clasificación RMR, el tiempo en que puede colapsar, dado el ancho que ustedes van a generar en ese túnel minero. ¿Ya? Entonces, conocido esto, oye, entre paréntesis, yo todo esto se los voy a dejar en Reco, ¿ya? Se los dejo en Reco para que ustedes tengan acceso y vayan ensayando aquí, vayan cambiando, vayan jugando con esto nomás. Aquí, vayan cambiando los valores, vayan colocando otras cifras, a ver qué les va dando, porque eso les permite, aunque sean cifras falsas, no importa. Coloquen nomás, vayan aquí jugando con estos valores, vayan analizando, van cambiando acá la clasificación, porque eso les permite ir conociendo el sistema, ¿ven? Lo van conociendo, y eso es bueno. No importa que sean cifras de mentira, vayan colocándole más. Porque eso es bueno porque así van permitiendo conocer el sistema y el método. Entonces aquí me dio 68. Después ustedes se van a la gráfica con 68, que es un valor que no hemos visto, y este dijo, voy a dar 8 metros de ancho. Y con 8 metros, para esa categoría, que es buena, ¿no es cierto? 6 meses. 6 meses de... Se espera que en 6 meses no colapse. Hay otros casos donde pasan años. Años. ¿Cuáles son esos casos? Habría que ir combinando estas variables acá para que les dé una roca muy buena, excelente, y ahí van a pasar años aquí. ¿Ok? Y eso ustedes van jugando con el sistema, ¿no es cierto? Y van conociendo cómo funciona esta metodología. Eso les permite hacer eso. No importa que vayan inventando valores, pero les permite ir reconociendo este sistema y cómo funciona. Y también tener con mayor certeza conocimiento de cómo se obtiene justamente el tiempo de colapso en esta gráfica. ¿Ya? Bien, avanzando entonces, con esto es lo que yo les quería mostrar hoy día, era lo principal que yo quería, por eso es que me dediqué tiempo a esto, para que ustedes pudieran comprender este tema. Repito, busquen ustedes por su cuenta el RMR y va a aparecer entonces documentos de 10, 20, 30 páginas al respecto, uno más completos que otro, otro más complejos que otro, pero todos están orientados a lograr este resultado que nosotros logramos acá en unos minutos solamente. ¿Ok? Es parte de ustedes ahora investigar más sobre el método, leer sobre el método, cómo nace, cómo se origina, qué variables considera, por qué las considera y otros más. Yo aquí les expliqué lo más complejo, que justamente poder obtener el resultado, que a veces esto no lo explican bien, ¿eh? En los documentos no lo explican bien, entonces es necesario concentrarse en eso. Entonces aquí me dice, a ver, ¿quién es que escribe tanto aquí hace rato? Cristian Briones está, pero me está escribiendo haciendo preguntas. Vamos a leer algunas preguntas de él. A ver, Cristian Briones. Claro, aquí ya. Voy a resumir todas las preguntas de Cristian Briones en una sola.
Pero básicamente lo que él está preguntando en el chat, me está consumiendo toda la banda de ancha, Cristian Briones, ahí tantas preguntas que... Ya, pero no importa, tengo buena banda de ancha yo aquí. Hasta el momento, no sé. Y me dice, ya, profe, ¿y cómo ahora evitamos que eso colapse? Porque hay que colocarle algo, ¿no es cierto? Hay que colocarle algo. O verificar, o ir midiendo, por ejemplo, si me dio 10 años, igual yo lo dejo solo o voy midiendo para asegurarme que realmente no hay desplazamiento de falla. Y si me dio un colapso de algunos meses o algunos días o algunas semanas, ¿qué coloco yo? Es lo mismo en un sistema que dice que colapsa en 10 años que en uno que colapsa en algunos meses. ¿Tengo que medir yo? Bueno, ¿tengo que colocar algo? Buena pregunta, Cristian Briones. Vamos entonces a aclarar eso entonces. Pero en un par de láminas más. Entonces, el avance del minado de la perforación y tronadura, puede ser bien exacto o no tanto. Cuando uno perfora 6 metros para adentro, ¿no es cierto?, en la roca, 6 metros para adentro, hace una malla de perforación y va perforando, ¿no es cierto?, con varios taladros y coloca explosivo ahí. De repente, esos taladros se desvían un poquito, entonces lo ideal es que no se desvíen. Como estos que están aquí, ¿ven? Estos taladros están alineados, estas brocas están alineadas y se taladró de forma perfecta esta malla de perforación en la medida que voy avanzando. Después se genera la tronadura y tenemos una buena tronadura o voladura y tenemos un túnel bien armadito, ¿no es cierto? Bien perfecto. Pero resulta que eso no es la realidad, po. De repente se generan sobreexcavaciones. ¿Por qué? Porque de repente una perforación quedó media chueca y después coloco explosivo ahí y se genera entonces la tronadura y se genera aquí una sobreexcavación. Y esta sobreexcavación, o en ese punto, hay una debilidad porque puede caer más material, ¿ven? No es estable. Entonces ahí habría que calcular el RMR y ver que entonces en cuánto tiempo puede caer este techo y poder colocar algún sistema de vigilancia o algún sistema de sostenimiento, si es que es necesario. Entonces, vamos directo entonces a los métodos artificiales de sostenimiento. Hay algunos métodos de sostenimiento que son más potentes que otros, lógicamente, dependiendo. Por ejemplo, en una masa, un medio rocoso de muy mala calidad, y que el colapso es inminente, ustedes tienen que colocar ahí entonces una estructura de acero que sea capaz de soportar ese trecho del túnel, no todo el túnel, solamente el sitio donde la calidad es mala, que pueden ser 10 metros, 20 metros, 30 metros, ¿sí? Y después capaz que ni siquiera necesiten algún método de sostenimiento, pero en los sectores donde así lo requiera. Entonces, uno de ellos, quizás ustedes lo han visto en algunas faenas, no mineras, pero en otras faenas también se utiliza, son estos famosos marcos de acero, ¿ya? De acero inoxidable. Son marcos de acero. Por ejemplo, aquí tenemos en Perú un sistema justamente el que nosotros en Chile no recomendamos, porque son de mayor costo, hay que meterle más estructura y armazón a esto para sostener, que son estos accesos de tipo rectangular, ¿sí? Entonces, en estos de tipo rectangular, los arcos de acero, marcos de acero, tienen que ir más juntos, entonces más gasto, ¿ven? Más juntos, porque es menos resistente este techo, el esfuerzo se distribuye no hacia los costados, sino que está en un punto del techo, ¿ven? Entonces aquí hay marcos de acero, los colocan más juntos, pero ellos no tienen problemas de costo operacional, entonces lo colocan nomás, listo. En el caso nuestro, acá tenemos la imagen entonces en Chuquicamata, tenemos acceso de tipo semicircular. También con arcos de acero, eso que ustedes ven entre medio es madera. Todo lo que está entre medio así, de forma paralela, es madera, pero todos los arcos que sostienen esto, ¿no es cierto?, es acero inoxidable. Y aquí ustedes ven que están más distantes. ¿Por qué están más distantes? Se puede colocar más distante porque el esfuerzo, como esto es una semicircular, se distribuye hacia los costados, pues ven, hacia abajo, hacia los costados y hacia abajo. No es el caso de acá de algunas minas de Perú, que no se distribuye el esfuerzo hacia los costados, sino que todo el esfuerzo está sobre el techo, entonces hay que colocar los arcos de acero o marcos de acero más cercanos, más cerca, para compensar esa situación. Acá no, pues. Acá se puede colocar más distante porque la distribución de los esfuerzos es hacia los costados, lo que hemos conversado nosotros. Entonces, este es un método artificial de sostenimiento en aquellos sitios donde el método RMR indica que hay un colapso inmediato o de pocas semanas o de pocos días.
Entonces, con esto, yo mejoro ese mecanismo y ya no hay un colapso inmediato, ni colapso ni 10 ni a 15 años. ¿Me siguen? Ya. Otra alternativa, ¿sí? Otra alternativa es donde no requieren tanta firmeza como un arco de acero, entonces ahí pueden colocar pernos de anclaje. Pernos de anclaje como son estos que ustedes ven aquí, ¿ven? Son un perno largo, tiene distintas dimensiones, 1 metro, 3 metros, 6 metros, ¿ya? Pero son pernos, ¿ven? Pernos de anclaje. Tienen esta lámina de acero aquí, ¿sí? Que se coloca aquí y tiene una tuerca y una golilla. ¿Ven? Eso es todo. ¿Cómo va puesto? Esto va perforado al interior y se coloca y se aprieta. Entonces, presiona y evita la caída de rocas. Como ahí ven, miren, este mismo perno, que puede tener 6 metros de largo, 6 metros de largo, se perforó la roca hacia el interior y se sujeta de alguna forma a la roca. ¿Ven? Entonces aquí hay uno puesto abajo, aquí hay uno puesto y aquí hay varios más puestos, pernos de anclaje. Esto de alguna forma evita entonces que la roca caiga porque tiene 6 u 8 metros de perno anclado hacia arriba, ¿sí? Y hacia los costados también puede estar, costado y techo. Entonces, se pueden colocar bien juntitos si es que la roca no es muy competente o más separado. Pero ese es el sistema de pernos de anclaje, ¿ven? Aquí hay uno. Y después se pueden combinar también, pues. Entonces aquí entre medio, si caen alguna roca, aquí entre medio también, no puedo llenar de pernos, pero sí podría colocar, antes de colocar los pernos, colocar una malla aquí arriba y después colocar los pernos. Entonces tendría pernos y mallas. Y si alguien quiere asegurarse después sobre el perno y sobre las mallas, ¿no es cierto? Puede, digamos, aplicar hormigón proyectado o chocletear, o tirarle hormigón, tirarle cemento arriba, ¿sí? Eso es, eso es. Como un estuco así, ¿no es cierto? Que se llama hormigón proyectado, eso es. Se van combinando las técnicas. Incluso aquí, en este arco, hay ocasiones en que no se coloca la madera entre medio, sino que se coloca el arco, se coloca perno de anclaje, no, malla primero, perno de anclaje, y después se chocletea, o sea, se aplica hormigón, más los arcos de acero. Entonces hay una combinación de varias cuestiones también. ¿Ven? Aquí hay otro método de control de estabilidad. Aquí esto es lo que yo les decía. Este no tiene malla, tiene perno, no tiene malla. Pero aquí tiene malla y tiene perno y ahora están chocleteando, ¿ven? Están aplicando hormigón. ¿Ya? En este caso una pared que está inestable. Pero se puede hacer en el techo, solamente en el techo, solamente en la pared o en paredes y techo, dependiendo de las condiciones de estabilidad que existan en la medida que van avanzando, porque además hay que ir evaluando en el avance, no es que ustedes lo hagan una vez y listo y se acabó, no, eso quedó ahí, pero hay que ir avanzando en la excavación y hay que ir mirando también si es necesario seguir aplicando este método más adelante o otro distinto o ninguno. Esto se hace día a día, hora a hora, dependiendo de la excavación que ustedes vayan haciendo. Se va evaluando permanentemente. ¿Por qué? Por lo geomecánico. Ahí tenemos otra imagen entonces, donde están colocando mallas, ¿ven? Esta malla tiene que estar sujeta por algo. Entonces aquí no se ven o no han puesto los pernos de anclaje, ¿ya? Entonces colocan malla, perno de anclaje, hormigón en este caso, para mantener la estabilidad del macizo. Aquí tenemos otra imagen, donde aquí se observa otro tipo de malla. ¿Ven que hay distintos mallas? Miren, esta es una malla, entonces como más robusta, ¿ven? Como más robusta. Esta malla también es robusta, incluso tiene varias capas, ¿ven? Tiene como 2 o 3 capas de malla. Es más robusta. Esta es una malla que es para evitar caídas de rocas pequeñitas nomás, ¿sí? Esta es para evitar caídas de planchones grandes. Esta evita caída de planchones grandes. Pero esta, piedrecitas, cositas así, que te pueden caer en la cabeza, igual ocasiona un accidente. O puedo caer sobre un equipo móvil y puede generar también un problema. Entonces, para evitar estas pequeñas piedrecitas que caen, le vamos a poner estas mallas más débiles porque son solamente para soportar estas piedrecitas que caen, ¿ok? No planchones. Entonces se coloca la malla y se coloca uno que otro perno de anclaje para que la soporte en la roca. ¿Ya? Estos son los métodos activos, es decir, yo tengo que ir y colocar ahí para evitar que caiga, pero también hay métodos pasivos.
métodos pasivos. ¿Y cuáles son esos métodos pasivos? En esos sistemas que duran 10 años sin que se caiga, según el RMR, 10 años, yo igual tengo que irlo evaluando. Yo no me puedo confiar y dejar eso, no, si no hay problema de año, no. Tengo que irlo mirando y evaluando. ¿Hay desplazamiento de las fallas? ¿Se mueven un poquito o no se mueven? Porque si se mueven, hay un peligro inminente ahí de que pueda desplazarse y pueda colapsar el sistema. Entonces tengo que medirla, no le puedo dejar eso al azar. Y para eso están los sistemas pasivos que se denominan sistemas pasivos. Por ejemplo, el control instrumental de estabilidad. Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven es un extensiómetro, ¿ya? De cinta, ¿ven? Ustedes lo agarran aquí abajo, ¿sí? Lo agarran aquí, con un pernito aquí, con un perno, pum, lo agarran aquí, y en este túnel, entonces, lo agarran, aquí está agarrado desde el techo. ¿Me siguen? Entonces tiene una alianza aquí. Entonces está conectado del techo hasta el equipo, y después hay otra alianza desde el equipo hasta la pared, en este caso. ¿Qué es lo que mide? Mide si esto, o determina, o uno puede visualizar, si es que esto ha tenido algún grado de deformación. Porque si esto se aplasta un poquito, este instrumento va a acusar al tiro que hay un desplazamiento, ¿no es cierto? O si se desplaza por los costados este túnel, significa que hay un desplazamiento. Este equipo lo va a acusar esos movimientos. Y esos movimientos implican que está ejerciendo una presión muy grande el macizo sobre el sistema y que el sistema que yo coloqué no está siendo eficiente, por lo tanto tengo que reforzarlo. Porque esto no se puede mover. Si se mueve un poquito, este equipo va a acusar y tengo que entonces reforzar. ¿Me siguen? Es un método que no protege directamente, pero sí indirecto. Por eso se llama control pasivo, ¿sí? Control pasivo. No como ese, que se protege directamente y al tiro, no hay problema con eso, ya se coloque todo. Pero cuando tengo yo ya un sistema puesto y tengo la duda si realmente está soportando correctamente o por qué cruje, entonces uno dice, ¿por qué está crujiendo esto? ¿Por qué de repente se encuentran ruidos extraños? Los trabajadores están indicando que de repente nomás hay ruidos extraños. No deberían ocurrir esos ruidos. Entonces, voy a dejar que eso siga ocurriendo. Ese ruido puede ser producto de que el macizo se está acomodando y puede generar un colapso acá. Entonces, para salir de esa duda, de esa inquietud, se coloca este equipo como que se llama extensómetro. ¿Ok? Lo ideal es que ese valor nunca cambie. Si nunca cambia es porque no hay deformación. ¿Ya? No hay una presión tal que no sea capaz de soportar esta estructura. Pero si este equipo cambia el valor aquí, va cambiando el valor de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, entonces es de preocupación. Ya, alguien dice, hay un sistema, ¿ven? Con cuerda, digamos, con cinta, aquí hay otro sistema. Entonces, ante una pequeña falla aquí, coloco entonces también este extensiómetro y lo coloco aquí. Este no tiene cinta, sino que se coloca una patita de un lado, otra patita del otro lado, y se va determinando si hay desplazamiento de una de las dos placas. ¿Ya? Si no hay desplazamiento, significa que este valor siempre está estable a lo largo de las horas, de los días, de las semanas, de los meses. Está estable. Pero si cambia, es porque hay movimiento de estas placas y eso es riesgoso. ¿Ya? Hay que analizar ese con más profundidad y resolver ese problema. Ya, ok. Pero alguien me dice aquí, profe, pero es que no tengo tanta plata para comprar estos equipos. Yo le digo, hoy si trabaja en minería, además, ¿tiene el plata para comprar estos equipos? Ya, pero supongamos que tiene la plata, pero no está el proveedor. No está el proveedor, ya estamos en cuarentena, toda la cuestión, ¿no es cierto? Menos fabricantes, problemas con la aduana, con el transporte, se están demorando mucho y necesito resolver el problema ahora ya, y no tengo este equipo. Hagan uno ustedes, pues. Sí, pues, hagan uno ustedes, pues. Es simple, artesanal, pero les sirve igual, pues. Yo les voy a decir cómo, más adelante. No, pues aquí pueden colocar, por ejemplo, unos postes de madera, nomás, pues. Postes de madera y rodeado con wincha, aquí. Postes de madera y rodeado con wincha, para ver si está ejerciendo una carga sobre el techo del túnel o no. Entonces aquí, pues, un palo, ¿no es cierto? Un palo bien apretado contra el techo. Si el techo empieza a ceder y empieza a bajar 1 o 2 milímetros, la madera se va a astillar. Entonces, aquí debería aparecer astillas, ¿no es cierto? Roturas
como evidencia de que está el techo moviéndose, se movió 1 milímetro, ese milímetro se traspasa la carga a este poste y este poste va a reventar con alguna astilla por aquí. Baja 3-4 milímetros, lo mismo. Esto no colapsa de forma inmediata, así como rápido, no, sino que va avisando, va avisando, va avisando, va avisando. Y esta es la forma en que yo puedo mirar que está avisando. Si es que no tengo la plata para comprarle otro instrumento. Alguien me dice, profe, pero es que madera, como madera. Bueno, hagan algo distinto entonces, más sensible. Aquí hay una falla y que se quiere monitorear en esta falla. Entonces, coloquen un trozo de vidrio pegado un extremo en una parte de esa falla y el otro en la otra parte. ¿Me siguen? Obviamente, si no hay movimiento, no hay deslizamiento, ese trozo de vidrio va a estar siempre intacto. Inspecciónenlo una vez a la semana. Pero si ese trozo está roto, es porque tiene actividad esa falla. Esos bloques de falla tienen actividad. Y eso es riesgoso. Tienen que tomar medidas ahí, hacer un estudio y colocar medidas entonces de control estructural. Pero si eso está estable durante meses, ese vidrio pasa ahí durante meses o años, no se preocupen porque es una falla inactiva, es una diagrasa que no tiene movimiento. Pero si se rompe, es de preocupación. Ese solo trozo de vidrio puede salvar vidas, producción, maquinaria y todo. ¿Ok? Cuestión es simple, pues. Si no tienen la plata, háganlo con un trozo de vidrio. ¿Cómo van a tener un trozo de vidrio y un pegamento? No me digan que no. Ahí. ¿Ya? Miren, lo que ustedes ven aquí, esto es un túnel. Lo que ustedes ven ahí, esa pared, es un megabloque como de 700 metros por 800 metros y por 300 metros, es un cubo de esas características, que colapsó sobre un túnel, ¡pum! Y esto es una de la pared que se observa de este megabloque que para abajo tiene 600-700 metros. Esto es lo que se visualiza en la mina San José, cuando quedaron atrapados los mineros, 33 mineros en el fondo, 700 metros, cuando trataron de ingresar, ¿no es cierto?, la escuadrilla de salvamento y se encontraron con esta pared. Esta pared es un megabloque que venía de arriba para abajo, ¡pum! Y cerró todas las entradas, destruyó todas las entradas completas. Y esta pared es lo que se ve de un megabloque de 700 metros de profundidad, que se desplazó completo. 700 metros, no se desplazó 700 metros, sino que tiene dimensiones de 700 metros por 400 metros por 300 metros, y ese cubo, ¡pum!, se desplazó, y esta es una de las paredes que se observa. Imposible acceder a través de la galería. ¿Y esto ocurre por qué? Porque no se monitoreó los sistemas. ¿Ven? No se monitoreó de esta forma, de esa forma, ni de esa forma tampoco. ¿Ven? Entonces, se escuchaban ruidos raros, se crujían las rocas, se movían, crujían, habían problemas, nunca se monitoreó. Avisa, bueno, avisó tantas veces que nadie le creyó y ahí entonces tenemos la pared del megabloque. Ahí tenemos otra fotografía, todo esto es la pared del megabloque. ¿Sí? 700 metros por 400 y por 300. Es una tremenda estructura. El macizo, miren, intacto. ¿Ya? Ese es el megabloque que yo les decía. El megabloque. Que se desplazó de más arriba, se desplazó y rompió todo el acceso del pique. Y acá donde quedaron guardaditos los trabajadores. Acá. Hasta que finalmente, bueno, ustedes saben la historia. A través, tuvo que llegar a través de sondaje, poder descubrir dónde estaba, pero también fue suerte, porque el sondaje que ustedes hacen, para llegar a 700 metros de profundidad lo pueden hacer, pero para llegar a un refugio, que es una zona chiquitita, tienen que tener suerte, porque ustedes le apuntan allá, el sondaje apunta allá, pero el sondaje tiene como un 5% de error. Y en 700 metros, son 7 por 5, 35, son 35 metros de error. Es decir, si ustedes quieren apuntar allá al refugio, se van a desviar 35 metros. Y 35 metros significa que pasaron por el lado. Y después, otro sondaje le tiran ahí a 700 metros, tiene 5% de error, desviación, 5% de error. Otro 35 metros, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Hay que tener suerte para llegar ahí. Que con el desvío, con el error de desviación de un 5%, aún así, justo chocar con el refugio y poder contactar a la gente. Suerte. Suerte. Bueno, por eso que se hicieron tantos sondeos distintos, porque algunos de ellos esperaba que aun cuando se desviara un 5% llegara ahí. Bueno, afortunadamente, por eso digo afortunadamente, la suerte.
Llegó. Bueno, el fin lo conocemos todos. Ya, jóvenes, parece que estamos justamente en la hora para que demos fin a la asignatura, para que demos fin a la clase de hoy día. Parte 3, geomecánica. Yo le puse fortificación, que en realidad los sistemas de sostenimiento artificial se llama fortificación, ¿ya? Fortificación. Pero son temas de sostenimiento artificial, que es como lo más apropiado en ese sentido. Ya, oye, recordando entonces, estamos por finalizar la clase. Yo me comprometo entonces a dejar en la tarde, sí, ahora no. No me pidan tanto, ahora no, en la tarde, a las 3 de la tarde, yo dejo arriba entonces el PPT, lo que hemos visto hoy día, lo dejo entonces en Reco disponible. La grabación de la clase de hoy también la dejo alojada donde siempre, la carpeta compartida de Drive, para que ustedes y sus compañeros que no han tenido acceso hoy día puedan revisarla y estudiarla. ¿Ya? Y nos vemos entonces en la próxima sesión. Yo envío como siempre los links de acceso previamente para que todos tengan, digamos, su acceso a la clase.